Bienvenido a Capicuando, que es gerundio. Vamos a seguir conociendo mucho desde este punto, desde el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Casares. Mucho hay de laboratorio en este municipio y nos lo va a contar precisamente una persona que está inmerso en él. Y cuando hablamos de laboratorio turístico cultural, así que muy atentos. Por cierto, vamos a disfrutar y mucho con personas que tienen distintos roles. Por un lado, tiene una terraza para realizar eventos y por otro, también una empresa para dotar a los eventos de características, sobre todo infantiles. Bueno, le iremos contando todo eso también. Al mismo tiempo que hablaremos de un restaurante con solera y sobre todo que llevan dos hermanos en sociedad. Y eso es importante también. Manuel y Miguel. Conoceremos un poquito de ellos con Miguel. Bueno, y vamos a seguir disfrutando para cerrar el programa nuevamente con dualidad. Dualidad en torno a cómo ayudar a los demás y también a las casas rurales, que son tan importantes en los municipios de interior o de costa, como ocurre con Casares, que es la pequeña Andalucía. Recuerden, son tres núcleos, los de Casares Pueblo, que es donde estamos, Casares Costa, y el Secadero, que ya está lindando con el río Guadiaro y la provincia de Cádiz. Bueno, muchísimas cosas las que les vamos a contar en Capicuando, que es gerundio. ¿Sabes dónde estamos? En la Plaza de la Paz del Secadero. Bueno, mejor dicho, en la plaza al lado de la casa de mi abuelo. Pues muy bien dicho, porque aquí en Casares somos todos una familia. Vente a Casares, la pequeña Andalucía. Le vamos a hablar ahora de muchísimas iniciativas. A la persona que le vamos a presentar, yo lo digo siempre, hacer un resumen con él es difícil porque no para de crear, y eso es muy importante. Una persona que sin vivir en Casares cualquiera lo diría, porque está todo el día aquí y es parte de uno de los embajadores de Casares, seguro. Estamos hablando de Javier Marto. Javier, muy buena, ¿cómo estás? Muy buena, pues ¿Bien? Muy bien. Oye, sin parar siempre, con libros, con proyectos, con de todo. Bueno, es que en el camino está el placer, ¿no? Entonces, Claro que sí. Iniciarlos es parte de ese camino y se disfruta, y además estamos en un entorno que como laboratorio de ideas pues es estupendo. Un laboratorio llamado Acaire. Sí, Acaire es un nombre que no es nada en concreto y es una cooperativa, y es una cooperativa que desarrolla proyectos culturales, es decir, relacionados con la cultura, con la historia, con el patrimonio, o proyectos de naturaleza. Y es una cooperativa con sede en Casares y con principal laboratorio, vuelvo a decir, con Casares, ¿no? Porque claro, Casares tiene de todo, es muy rico en patrimonio cultural y natural, entonces es un buen banco de pruebas. Seguro. Vamos a poner todos los ejemplos que tengamos al alcance y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 3-4 minutos. Pero si tenemos que hablar de algo como la CIPO, que es algo que bueno, está en terrenos privados y demás, pero ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro, bueno, la CIPO es una ciudad romana, de las pocas que aparecen en la literatura, y bueno, digamos es la ciudad romana que articuló todo el poblamiento que había aquí en época romana, desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo aproximadamente, y bueno, de alguna forma marcó lo que es el urbanismo de la zona y el desarrollo urbano. Pero está ubicada en terrenos privados. Sin embargo, claro, al tener murallas y castillos y todo esto es bien de interés cultural, con lo cual está sujeto a la legislación de patrimonio. Pero se puede visitar porque bueno, está en una zona que es una finca que está abierta, pero la gente no tiene capacidad de interpretación sobre lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como con los baños de la Dionda, que la gente tira de internet y en internet se lleva mucho el copia y pega, que arrastra un montón de errores. Claro. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos con el ayuntamiento desarrollar alguna iniciativa para encarrilar la puesta en valor de la ciudad. ¿Y eso está en marcha ya? Bueno, con el ayuntamiento hay buena sintonía en ese sentido y esperemos que sí. Qué bien, pues enhorabuena, porque si no se empiezan las cosas no llegan nunca. Así que es interesante. Y la CIPO estamos hablando que ya alcanza algún milenio, no es cualquier cosa y hace falta interpretarla, claro que sí. Hablar de algo que quede plasmado de forma tangible, como por ejemplo los libros, es muy importante, y esto es algo a lo que tú le dedicas muchísimo tiempo y algunos libros llevan muchísimos años de elaboración.
Claro, bueno, ahora en concreto vamos a sacar, bueno, está prácticamente terminado, un libro sobre Sierra Bermeja, que es el trasfondo montañoso que tenemos aquí y que tiene toda la Costa del Sol, por ejemplo. Correcto. ¿no? Es un hito a nivel geológico de relevancia internacional, pero también a nivel biogeográfico, es decir, por el sitio donde está y por la fauna y la flora que desarrolla, ¿no? Y bueno, pues hay todos estos valores y aspectos, pues no están suficientemente reconocidos en la literatura científica y entonces tampoco las recoge la administración a la hora de saber qué es lo que tiene, ¿no? Qué tipo de entornos naturales tiene. Y bueno, pues para paliar eso es para lo que un grupo de gente estamos haciendo un libro que yo me estoy encargando. Yo desarrollo una parte, Sí. pero también me estoy encargando de maquetar y de aglutinar toda la información. Y va a quedar un libro muy bien, la verdad. ¿Y quién lo edita como tal? Este en concreto está patrocinado por el Ayuntamiento de Estepona y lo edita la editorial La Serranía. Ajá, qué bien. O sea que hay que buscar siempre los vínculos que se pueda desde Claro. este laboratorio que es Casares, ¿no? Bueno, sí, bueno, es que cuando hablamos de entorno natural o incluso antes con la CIPO no estamos hablando propiamente de Casares, estamos hablando de esta zona que está entre la provincia de Málaga y la provincia de Cádiz. Correcto. Y entonces, bueno, hay que tener una visión más comarcal, siempre para velar por el patrimonio natural o el cultural no podemos ir al ombligo. Correcto. Tenemos que ir a la comarca. Claro, y aquí hablamos de 3 comarcas: Campos de Gibraltar, Serranía de Ronda y Claro. propia Costa del Sol, ¿no? Sí, Casares, por ejemplo, es tanto Serranía de Ronda, porque es la puerta de entrada desde el litoral de la Serranía de Ronda, pero está muy relacionada con el campo de Gibraltar, incluso a nivel económico o con el tema de las matuteras también, ¿no? Claro. Y bueno, y sin embargo está en la mancomunidad de la Costa del Sol, con lo cual está relacionada con toda la Costa del Sol, pero al estar en este extremo tiene una naturalidad que no la tiene la Costa del Sol. El término municipal de Casares es mucho más natural, un entorno agreste. Bueno, tenemos aquí de trasfondo a Sierra Crestellina, protegida como paraje natural. Entonces es muy interesante. Casares es porque está ubicado en un sitio estratégico que aprovecha todos los valores de todo y sin embargo tiene seña de identidad propia. Yo creo que eso, lo que decía al principio, es un laboratorio perfecto. Total, total, la definición es fastuosa. Hablemos de un proyecto más, que tenemos tiempo. Venga, un proyecto más de eso en los que estés trabajando o algo que te guste siempre resaltar para que las personas, cuando llegan a Casares, conozcan y profundicen. Pues mira, pues, por ejemplo, en Fitur de este año presentamos una serie de folletos. Uno de ellos es el folleto de Historia de Casares, 200... hace años se presentó un libro que era 200.000 años de historia. 200.000 años de historia. Bueno, el libro ponía 200 millones de años de historia, pero el folleto pone 200.000 años de historia. 200 millones porque es que la historia geológica de la propia Peña de Casares, de Sierra Crestellina o de la Sierra de la Utrera, hay que retroceder al Jurásico, cuando había dinosaurios, para entender cómo se ha configurado, cómo se ha conformado ese territorio. Pero el folleto lo hemos titulado 200.000 años de historia y es porque las evidencias más antiguas que tenemos en Casares pues se remontan al Paleolítico inferior, y más de 200.000, lo hemos redondeado ahí para... Qué bien. Entonces, Casares es un sitio de los pocos de la provincia de Málaga que es muy interesante en esta perspectiva porque permite hacer una trazabilidad de toda la historia desde hace 200.000 años hasta la actualidad. Y no solo la trazabilidad, porque todos los sitios han existido en estos periodos, sino que en cada uno de los momentos significativos de la historia hay un hito de consideración que podamos destacar. En Casares, en el Paleolítico, en el Neolítico, en las mismas cuevas de la Sierra de la Utrera, cuando llegan los fenicios aquí en el entorno de Manilva, en la época romana la Cipo, en la tardoantigüedad la propia la Cipo, Ortejicas, la Cosalba en la Crestellina, en la Alta Edad Media pues ya Casares propiamente, o el Cerro del Castellón. O sea, a lo largo de toda la historia Casares tiene un elemento de carácter monumental, patrimonial, de relevancia. Y eso hay pocos sitios que lo puedan. Yo le voy a decir una cosa. Si ustedes van a venir a Casares, contacten antes con Javier Marto y seguro que se van a llevar una gratísima sorpresa. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactar contigo, con Acaire, en fin? Bueno, Acaire tiene página web, la más fácil, acaire.es. Acaire.es. Y ahí me localizan y me invitan a los fregados porque yo me apunto a los fregados. me gusta mucho meterme en fregados. Están funcionando muy bien, que es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Casares, las visitas al casco histórico de interpretación histórica. Qué bien. Son visitas que duran unas 2 horas,
y en ellas visitamos la cripta del convento, ponemos en valor el convento, que es algo que si no te lo explicas no lo entiendes. Explicamos dónde está ubicado, o sea, toda esta introducción que he hecho yo antes en relación a lo interesante que es la ubicación geográfica de Casares, pero también toda esta trayectoria histórica. Visitamos, como digo, el convento, visitamos las calles, explicamos en lo que da tiempo en 2 horas, ¿no? Que no es poco tiempo, pero vamos. No, pero tampoco, más de 2 horas ya se cansa el personaje o tiene hambre. Con lo guay que yo termino justo a la hora de tomarse la cerveza. Les invito a que reserven, que hagan, qué bien. Que se tomen la cerveza y tomamos la cerveza todos juntos. Además. Qué bien, fantástico. Pues y visitamos el castillo, visitamos las calles. Intentamos buscar, yo intento explicarle la etimología de los nombres de las calles. Bueno, qué bien, en esa línea. Qué bien, fantástico. Oye, pues y ahí la visita en acaire.es también puede. Sí, bueno, esas son a través del ayuntamiento. Ahí en la página web del ayuntamiento. Sí, pero se van a encontrar también con Javier Martos, lo que yo le decía, que hagan caso al consejo, por favor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Gracias. ¿Sabes lo que es el teletransporte? Claro que sí, en Secaderos viajamos de Málaga a Cádiz en 20 segundos. ¿Quieres verlo? Pues claro que sí. Vente a Casares, la pequeña Andalucía. Hablar de mujer emprendedora en Casares es muy fácil, hay muchísimos ejemplos y tenemos la suerte de conocer a una de esas personas que lo demuestra y que está aquí con nosotros. Graciela Carrasco, muy buena, ¿cómo estás? Muy buena. ¿Bien? Bien. Tú no paras, hija. No, aquí bueno es estar siempre activa. Eso es bueno. Aquí en Casares tiene un lugar físico, pero es que tiene un segundo negocio que es itinerante y que lo pone en casa del cliente, nunca mejor dicho. Sí. Vamos a hablar del primero, de la terraza de Maricruz. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la terraza Maricruz es un negocio familiar. Empezamos en el año 99 con otro nombre, se llamaba la Huerta del Pozo, lo que era en la finca familiar. Entonces en el año 2016 nos vinimos a lo que es ahora mismo la terraza Maricruz. Siempre hemos estado abiertos al público como restaurante, pero con la cosa de los cambios que he tenido en mi vida, esto y lo otro, pues decidimos de enfocarlo solamente para eventos. ¿A eventos? Sí. O sea, yo contrato el evento y el espacio, sí, ahí está. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, una vez al mes hacemos comida, por ejemplo, el San Valentín, ahora mañana mismo tenemos el Día del Padre, siempre buscamos una al mes como algo que siempre esté, pero aparte hacemos todo lo que es cumpleaños, bodas, bautizos, o sea, eventos propios y después sí, lugar todo para lo que eventos nos familiares. vaya saliendo. Después tenemos a lo mejor algún grupo que venga a visitar al pueblo o algo así, pues nos ponemos de acuerdo y se viene y se le hace el evento. Bien. ¿Dónde podemos consultar la programación de pues la terraza Maricruz? Ahora mismo no tenemos página web, solamente lo que vamos por las redes sociales y el teléfono, mi propio teléfono. Perfecto. Es el que tiene la terraza Maricruz. Bueno, y entonces buscamos la terraza Maricruz en Instagram, Facebook y le sale lo que es ahora mismo todo. Fantástico. Y lo otro es maravilloso, porque lo otro es, ¿usted dónde lo quiere? Que yo se lo pongo, ¿no? Sí, esto es una empresa de mi marido que se llama Festiferia y es una empresa toda de eventos, de castillos hinchables, fiesta de la cerveza, todo lo que busque. ¿Trenecito también? Todo. ¿Todo? Sí, lo que pueda haber relacionado con lo infantil lo tenemos. ¿Karaoke también? Karaoke, si no lo tenemos, intentamos de buscarlo. Entonces, no está físicamente, no está aquí, pero es que está en todos lados. Está en todos lados. Qué bueno. Pero bueno, eso, ¿el emprendimiento te viene ya de familia innato o cómo es? ¿Esto cómo se genera? Bueno, nosotros siempre yo me he criado
en negocios. Mi madre, yo siempre he estado detrás de un mostrador. Mi madre tenía una tienda, era como un ultramarino, sería como Qué antigua. bonita palabra, ¿eh? Sí, Ultramarino. sí, que ahora mismo es un supermercado, pero era un ultramarino aquí en el pueblo, que es Maricruz, por eso tiene ese nombre, mejor que ponerle el nombre de restaurante a alguien que ha luchado toda la Claro vida que sí. siempre para eso. Mi madre es una luchadora y siempre ha querido negocio. Entonces mi madre tenía el ultramarino, después montó una tienda de ropa y en la tienda de ropa vendía todo de hogar, ropa, zapatos, todo. Y después se metió en el tema de la hostelería con el restaurante. Mi padre también ha tenido un polvero, que es a donde mismo está el restaurante de ahora mismo, y siempre hemos sido de familia de negocio. Tenemos en plan familiar, ya mi hermano tiene supermercado, yo he tenido supermercado no aquí en el pueblo, he tenido tienda de ropa aquí en el pueblo. Siempre hemos estado de autónomo y trabajando Muy bien, muy bien. Bueno, pues al final todo eso, fíjense cómo se puede contagiar y mucho, y especialmente multiplicar. Y bueno, y fíjense, dice la empresa de mi marido, al final se van buscando Sí. los emprendedores, las emprendedoras, y consiguen generar mucho más. Esa sinergia es muy, muy productiva. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos contar, y a mí lo que me gustaría es que te despidiera, invitando a que conozcan Casares. Y bueno, si pueden celebrar su evento aquí, pues mejor, Hombre, que sí. es tu negocio, ¿verdad? Hombre. Pero ¿qué tiene Casares para ti? Hombre, Casares tiene... Es como yo ahora mismo no vivo aquí, y yo ahora cuando vengo y voy andando por la costa y echo de menos la playa, que tú dices, ver la playa es algo muy importante. Claro. Después cuando llegas aquí, como nosotros decimos, te asomas al Puerto de la Cruz y ves Casares, ya es que no, tú dices, ¿qué tiene Casares? No, es que lo estás viendo, lo que hay. Después tu gente, que eso no lo va a encontrar en ningún lado, porque aquí el que llega, todo el mundo se hace como una familia, y después todo, sus fiestas, el vivir aquí, todo es maravilloso. Al final hay que repetir el lema, ¿no? De vente a Casares. Sí, la pequeña Andalucía, y es que es verdad. Fantástico. Cuando vives aquí y no te das cuenta, pero cuando estás viviendo afuera y vuelves, te das cuenta lo que es Casares. Claro que sí. Lugar idílico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias por el esfuerzo, que sabemos que tiene una agenda apretadita, y que eso siempre es de consideración y agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Hola, Casares es el municipio más refrescante de toda Andalucía. En el secadero tenemos un parque de agua. Pa' empaparnos de arriba abajo. Vente a Casares, la pequeña Andalucía. Disfrutar de la gastronomía es algo que indudablemente nos gusta hacer a todos en el lugar que visitamos. Si vienen a Casares, evidentemente es importante que visiten un lugar donde la clave se la voy a dar en el segundo apellido de nuestro invitado, que es Miguel Hernández Sarmiento, Restaurante Sarmiento. Muy buena, ¿cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Te has venido con colores Siempre, ¿o no? muy casareños, ¿no? El verde y blanco. Casareño de cuna, o sea que no podía ser de otra manera. Oye, un restaurante ya con una trayectoria, consolidado, un equipo que trabaja muchísimo, numeroso, y que 50-50 casareño, ¿verdad? Exactamente, siempre intentamos, además en colaboración siempre con el ayuntamiento, intentamos pues nutrirnos de esa bolsa de trabajo que hay para los trabajos que van surgiendo, para los refuerzos de temporada. Y sí, ahora mismo prácticamente se puede decir que la mitad del equipo es de Casares, y para nosotros es fundamental, ¿no? Una de las bases de este proyecto era el ayudar también a la comunidad de la que somos parte y de la que, como también te he dicho, en donde hemos crecido y donde nos hemos formado, ¿no? Claro, es fundamental. La generación de puestos de trabajo no es nada fácil, pero en la hostelería y en el turismo hay una oportunidad importante. Efectivamente, efectivamente. Al final es verdad que la zona en la que vivimos pues tiene esos alicientes y tiene esas oportunidades, ¿no? Yo siempre recuerdo que
cuando empezaba, oye, ¿qué voy a estudiar o qué quiero hacer en la vida? Pues obviamente lo que tenía muy claro es que, y he viajado mucho por el mundo, he vivido fuera también durante casi 10 años, pero lo que tenía claro es que quería vivir y que mi familia disfrutase de lo que yo he disfrutado, que este clima, esta gente, esta cultura, ¿no? Y entonces obviamente hay que el turismo es uno de los grandes focos que hay, aunque hay otros muchos también, no solo es el turismo, pero en el turismo hay grandísimas oportunidades. Claro, y además una cosa que tiene el ser humano es que 3, 4 veces al día le gusta comer. Esa es una, exactamente, es otra de esas verdades, ¿no? De esa verdad, ¿Y ahí cuál es el plato estrella dentro de Restaurante Sarmiento? Pues a ver, yo siempre digo que no hay un plato estrella. La base de nuestra cocina es el producto, ¿no? Como protagonista, ¿no? Es un producto que tiene que ser fresco, de temporada, de proximidad en la medida de lo posible, aunque tampoco somos unos puristas, ¿no? Eso dice, solo trabajamos productos. No, siempre trabajamos el mejor producto, ponemos al alcance de nuestros clientes el mejor producto posible y en muchas ocasiones viene ese producto de cercanía, ¿no? que tenemos aquí. Y nosotros en el enclave que estamos, pues somos unos verdaderos afortunados porque tenemos mar, tenemos el océano Atlántico, tenemos el mar Mediterráneo, tenemos huerta, ¿no? En la zona de la Axarquía y tenemos monte. O sea que es que dependiendo, exactamente, tenemos despensa, una despensa infinita. Vamos a decirlo, vente a Casares, la pequeña Andalucía. Efectivamente. Por favor, es que la ha descrito de una forma que precisamente. Es así, ¿no? Y desde el punto de vista del restaurador, desde el punto de vista gastronómico, o sea, como te vuelvo a decir, esa despensa es prácticamente infinita, dependiendo un poco ahora, por ejemplo, ya que está languideciendo un poco el invierno, pero bueno, nos nutrimos de setas, en esta zona hay setas, les digo, luego la parte de las alcachofas de la Axarquía, o sea que trabajamos y obviamente el producto también, los productos estrellas, ¿no? de Casares, como son obviamente el chivo, ¿no? Los derivados del chivo, el queso, el pan también, ¿no? El pan de Casares, que siempre ha habido una de larga tradición, ¿no? Y por tanto son los productos que debemos poner en valor. Claro que sí. Bueno, todo eso es importantísimo y sobre todo hay que saber también quién viene a Casares buscando la buena gastronomía y de dónde, ¿verdad? Porque aquí todas las nacionalidades que se dan son tantas. Exacto. ¿Hay alguna especial? Pues es verdad que en estos últimos años se ha visto un poco un cambio, debido un poco también a los cambios geopolíticos y socioeconómicos, ¿no? Esos grandes actores, ¿no? que mueven el mundo, que mueven los hilos del mundo. Es verdad que, por ejemplo, había antes bastante cliente británico. Sí. Ese cliente británico, pues como te digo, por esos movimientos ha ido languideciendo un poco más, sobre todo en nuestro negocio y se ve un auge de clientes de la zona de Benelux, ¿no? De toda la zona de belgas, muchísimo belga. El belga está tomando muchísimo protagonismo. Holandeses, Luxemburgo, toda esa zona también. Obviamente, ya te digo, tradicionalmente es verdad que el inglés todavía, o el británico, no solo el inglés, sino de las islas británicas. O el irlandés del norte. Exactamente, ¿no? Incluso irlandés también sigue habiendo tradición, pero sí que es verdad que en estos últimos tiempos se ha ido cambiando un poco y la zona de Benelux ahí ha ido adquiriendo fuerza. Además es un cliente que en contra de lo que podía ser quizá el cliente británico, que era un cliente mucho más, digamos que nosotros tenemos que amoldarnos más a esa cultura gastronómica, o el inglés siempre es un poquito más reacio, aunque obviamente el inglés que lleva mucho tiempo viviendo aquí pues es distinto, pero sí que es verdad que sin embargo el cliente belga o el cliente holandés le gusta probar el producto de aquí y no tiene ningún tipo de problema en probar unas mollejas de chivo, le encanta la morcilla de chivo, cosas que el inglés quizá era un poco más reacio y era un poco más clásico a la hora de probar cierto tipo de productos. Es verdad que nosotros también, por suerte, pues el cliente objetivo es un cliente objetivo que no solo viene buscando pues eso, la vista, el clima, sino que tiene también su motivación también gastronómica, ¿no? Claro. Entonces viene buscando esa experiencia gastronómica. Además, nunca mejor dicho, lo de que haya muchos de Benelux, al final es poner una pica en Flandes. Efectivamente, nunca mejor dicho. El origen de la Unión Europea, ya que tenemos la bandera europea también aquí en el Salón de Pleno, es precisamente Bélgica,
Holanda y Netherlands y Luxemburgo, ¿no? El Benelux. Bueno, muchas cosas podemos aprender en Casares, indudablemente, y lo que tienen es que venir, disfrutar y dejarse asesorar también por Miguel Hernández Sarmiento, al que damos las gracias encarecidamente por hacer ese hueco también en su jornada laboral y a acercarse por aquí para contar todo lo que nos ha contado. Muchas gracias y a seguir generando ilusión, buena gastronomía y puestos de trabajo. Efectivamente. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. En Casares sabemos que los sueños se hacen realidad. Por eso tenemos los premios Blas Infante Casares Solidario, que impulsan la educación para el desarrollo. Vente a Casares, la pequeña Andalucía. Disfrutamos y mucho contando la pasión que le ponen muchas personas en el emprendimiento, en la actividad, en el trabajo, en definitiva. Llámenlo como quieran. Lo importante es que todo eso siga adelante y con impulso, ¿verdad? Bueno, pues le vamos a presentar a María Valadez. Muy buena, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Vienes en uno de tus roles. No, en uno de ellos. Que no precisamente un reloj de pulsera, sino de los roles que llevas en la vida. Ese es el uniforme que usas todos los días para Botica, que es un proyecto precioso que desarrolla justamente en este edificio donde estamos, en la planta baja. Este es el salón de pleno en primera planta, y en la planta baja, que tiene su acceso por un balcón impresionante con vistas a Casares, que es la Plaza de la Diversidad y que es maravilloso. Y además en el interior tienen un espacio dedicado a Andalucía, que se llama así Andalucía, y a la ruta de Blas Infante. Pues ahí justamente se abre también un espacio para Botica. Cuéntanos un poquito. Bueno, Botica es lo que hay aquí dentro. Surgió hace bastantes años, bueno, a raíz, yo soy enfermera porque es mi pasión ser enfermera, pero al comienzo de mi vida profesional pues me tropecé con una enfermedad y eso pues me limitó en el sentido de que me jubilaron. Y ese fue realmente la enfermedad para mí, no poder ejercer lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, mientras me rehabilitaba de este daño cerebral, que aún conllevo y aún sobrevivo con él. Que cualquiera lo diría. No se nota, ¿verdad? En absoluto. Bueno, por eso soy neurorehabilitadora. Primero lo hice conmigo y luego, pues durante todos estos años me he ido formando en la neurorehabilitación y en 2014 ya di el paso de crear Botica con dos amigas mías, para que hubiera una entidad que reuniera todo lo que estaba haciendo, una educación para la salud, que fue con lo que comencé, y asistencia sociosanitaria. En principio fue con mayores, ya empezaron a llegar personas con diversidad funcional, con demencia, hasta que ya nos están llegando los daños cerebrales, y ya pues gracias a tener la entidad pudimos contar con fondos o pedir fondos o crearlos o buscarnos la vida intentando de que este recurso fuera accesible a todas las personas que necesitaban nuestra ayuda. Claro. Y Botica es eso, es un sueño para mí de poder atraer los recursos al mundo rural, porque no llegan, porque no existen si no los creamos, y cuando a mí me tocó rehabilitar mi daño neurológico, pues yo me vi sola y me tocó rehabilitarlo sola. Entonces yo no quiero que eso pase, que le pase a alguien de mi alrededor, y por eso existe Botica, para que podamos hacerlo, y además intentando crear también a través de la educación pues un cambio en esa idiosincrasia propia de nuestro pueblo, en la que el cuidado esté más apoyado por otros recursos, que siga centralizar la familia, que es un éxito, pero que esa familia y esas personas estén arropadas por un equipo multidisciplinar como el que tiene Botica. Qué bien, fantástico, algo maravilloso y también contado que se ha entendido, ¿verdad? Se ha entendido sobre todo el cariño que hay detrás. ¿Cuántas personas pasan a diario por Botica? Bueno, nosotros tenemos 55 usuarios, lo que pasa que son alrededor de 20, 22 es la media de usuarios. También tenemos la parte de domicilio en la que vamos a esas personas que lo necesitan, que no pueden desplazarse. También nos desplazamos a Secadero una vez en semana. En fin, intentamos llegar a todos los rincones de nuestra comarca. Importante, el núcleo de Casares, el término municipal tiene 3 núcleos. Núcleo Casares Pueblo, que es donde está la sede de Botica, y ahora itinerantemente también en el Secadero y en Casares Costa, así que se cubre todo, absolutamente todo. Y además
realizan también talleres al lado de ese gran panel dedicado al fandango casareño, ¿verdad? Con lo cual todo queda muy, muy auténtico. Sí. Claro, pero decíamos lo de los roles. Pues eso ser, ¿verdad? Porque ahora vamos a cambiar de rol totalmente. Me quito la chaquetilla. Hombre, por favor, claro que sí. Se quita la chaquetilla porque de esta forma lo que ella consigue es hablar de algo que le apasiona también y que tiene que ver con el turismo rural. Así es. Cuéntanos. Bueno, a mí me gusta, yo intento ser buena anfitriona, ¿no? Y en 2006, en plena recuperación de mi enfermedad, pues se nos ocurrió comprar la casa de la abuela de mi pareja y reformarla para crear un lugar en el que puedan hospedarse personas que vienen de fuera y puedan conocer nuestro pueblo, porque tenemos un pueblo que es precioso, que es una mezcla de mar y montaña, de cultura, de gastronomía, de artesanía, y nosotros queríamos que, bueno, que la gente pudiera venir a conocerlo, a disfrutarlo. Y comenzamos con esta andadura. Tenemos 2 casitas pequeñitas. ¿Que se llaman cómo? Las casitas de mi abuela. ¿De la abuela? Por la abuela, claro que sí, en honor a ella, que ya no está con nosotros. Entonces, pues así la tenemos mucho más presente. Qué bien. Y bueno, y cuando nos Pero tú preguntan sabes la que historia... las abuelas son inmortales. Total, totalmente. Eso hay que tenerlo claro. Y la abuela Antonia lo es, por supuesto. Entonces, pues es un sitio, a mí me gusta llamarlo hogar. Ah, qué bien. Es un hogar donde ofrecemos no solamente el alojamiento, sino también el asesoramiento turístico, la compañía guiada en las cosas que pueden disfrutar de nuestro pueblo, no solo en gastronomía, sino también en turismo de aventura, bueno, todo lo que ofrece este maravilloso pueblo, en la cantidad de fiestas que tenemos. Siempre hay algo, entonces la verdad que funciona muy bien, la gente le gusta muchísimo Casares y el boca a boca, pues imagínate, ¿no? Y ahora viene, fíjense, la formación, porque de casita rural entendía tú cuánto. Nada. ¿Nada? De haber ido de casa rural, de haber disfrutado de ella. De haber ido, entiendo de haber ido. y tienes que formarte y empezar con ello pues en sí. una historia que todavía continúa. Pues sí, porque, bueno, estamos hablando de hace un porrón de años y bueno, me tocó formarme por ensayo y error. A ver, cuando tú das este paso, te tienes que inscribir en turismo, ¿vale? Viene un inspector, te forma un poco, te dice lo que tienes que tener, lo que es obligatorio tener, pero para de contar. Poquita, te da una formación muy básica. Entonces ahora, pues bueno, cuento con una entidad social que nos está ayudando a asesorarnos, sobre todo a las personas que pertenecemos al mundo rural, para poder dinamizar mejor nuestro negocio y saber llevarlo mejor. Bueno, una enfermera no entiende nada yo puedo entender de cómo recibir, que eso sí me gusta muchísimo, de cómo recibir a mis clientes, de cómo asesorarlos, de tenerles un detallito preparado cuando llegan, en fin, los dísticos, la información necesaria para que pasen un buen fin de semana en nuestro pueblo, pero eso hay que saber gestionar, pues mirar las entradas, saber mandarlas a la Guardia Civil, el tema de la facturación, de la administración, los registros, el libro de reclamaciones, en fin, un montón de conceptos que estoy aprendiendo todavía. Oye, y hay distinciones, marcas, sellos, llámenle de alguna forma, que se lo van a encontrar así habitualmente, y estás también buscando uno de ellos, que sí. La marca Parque Andalucía. Parque Andalucía, en la pequeña Andalucía. En la pequeña Andalucía, sí. ¿Y Parque Andalucía se basa, que nos vamos ya? Sobre todo se basa en tener un modelo sostenible un modelo de negocio sostenible con el medio ambiente. Entonces es muy interesante porque alojamientos rurales lo que se nos pide sobre todo es crear conciencia y luego generar que el gasto que hagamos o el impacto de nuestra huella sea el mínimo. Entonces estoy aprendiendo mucho porque me están enseñando a cómo gestionar los recursos que consumo pues de manera mucho más sostenible y encima pues intentar que todo el que llegue al alojamiento pues se impregne o se contagie de ese espíritu. Acuérdate, más que intentar, conseguir. Conseguir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos contado las 2 facetas que tiene y sobre todo por la ilusión que le pones a todo. Muchas gracias por invitarme. Que le pone a todo. Que esto es contagioso y eso es lo que hay que ir buscando en la vida para seguir escalando posiciones hasta llegar a la excelencia. Gracias. Gracias a ti.
Muchas cosas las que hemos descubierto hoy y vamos a seguir descubriendo. Así que, sin lugar a dudas, vengan a Casares, disfruten de la pequeña Andalucía y especialmente conozcan a sus empresas, que en estos programas que hemos realizado indudablemente dan muchísimo de sí, conocerlas, disfrutarlas y especialmente recomendarlas. Gracias por estar ahí en Capicuando, que es gerundio.